Educación. No quiero entrar en la teoría teórica, valga la redundancia. Quiero entrar en la realidad, en la profundidad del pensamiento. Lo considero un pilar fundamental de la sociedad para el desarrollo personal. Y la quiero ver a la educación siempre como un florecimiento de las potencialidades de cada uno. El educar y el ducere, que significa que uno tiene algo que debe ser alimentado. Y ese algo que debe ser alimentado, y si está bien alimentado, florece. Y por el otro lado, un producto de la educación, un producto de aportes externos y de la voluntad de ser y de hacer. Uno no puede educar mandando edúcate. No, uno tiene que promover que yo me quiera, tú te quieras, él se quiere educar. Y lo que uno hace como educador es colaborar para ese proceso de florecimiento. Dentro de la educación, vamos a la pedagogía. Discutida, con corrientes diferentes, se pelean los que son constructivistas, como que se pelean con los que son cognitivistas y con los... Es una teoría contenedora de nuestras ideas sobre la educación y está influenciada por la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, que son ciencias basales, pero a la vez son ciencias auxiliares. Me parece terrible escuchar discusiones, me pasa como jurado de tesis, por ejemplo, o como jurado de investigadores, en una mesa de jurado que, ay no, pero ¿cómo le vas a aceptar esto si esto? A ver, tenemos la verdad los constructivistas, tenemos la verdad los cognitivistas, tenemos la... No, son procesos que vamos a ir trabajando y que luego, con un paradigma ecléctico, podemos utilizar lo que más conviene al sujeto que educamos. Seguimos con las palabras. Didáctica. En realidad lo único que dijeron mucho de mí y lo que no dijeron, que soy profesora superior de didáctica musical con tesis sobre educación musical en la Universidad Nacional de Córdoba. Didáctica para mí es el trabajo educativo en terreno. Es la teoría pedagógica aplicada, según la teoría pedagógica aplicada, según los destinatarios, sus necesidades y apetencias, que esto tiene que ver mucho con el florecimiento, sus tradiciones, bienes culturales tangibles e intangibles, y los lugares por los cuales se puede trabajar en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Porque puedo tener una preciosa teoría, una excelente didáctica, una magnífica voluntad y una súper preparación. Pero si no tengo por lo menos un espacio donde sentarme en el suelo, no puedo hacer nada. Y por el otro lado no tengo la voluntad de quienes quieren y apetecen ser educados, tampoco puedo hacer nada. Es toda la didáctica, es toda la sabiduría que pueda juntar alguien para favorecer, ayudar y aplicar en otros. No para inculcar, enseñar. Tengo que inculcarle buenos modales, no. Tengo que despertarle sus buenos modales. Es diferente el planteo. Seguimos. Y pasamos a creatividad. Yo considero la creatividad, esta es una definición de mi tesis, como una actitud. Porque entiendo que todos somos aptitudinalmente creativos, en mayor o en menor grado. Como tenemos una inteligencia musical mayor o menor, o plástico visual mayor o menor, si me ajusto a Gardner. Una actitud propia del hombre que le permite, y esto es lo que me importa, a partir de un proceso de construcción personal, de acuerdo con circunstancias siempre especiales, y en diálogo con diferentes elementos de la naturaleza y de la cultura, transformar el medio y la propia persona. ¿Por qué hablo de actitud? Porque si yo tengo una bajísima autoestima, por más que tenga aptitud, no va a florecer mi capacidad creativa. Y por ahí yo no tengo tantísimos denarios en mi capacidad creativa, pero tengo una actitud de darme, de curiosear, de atender, de entender, y mi creatividad va a florecer. Y si la creatividad fue un don, como dicen los españoles,
lo tocó el dedo del ángel, dicen los españoles. Es creativo, lo tocó el dedo del ángel. Bueno, yo creo que el ángel ese no es el ángel de la creatividad, sino el ángel de la voluntad. Potencialmente somos creativos. Efectivamente lo somos si queremos serlo y nos tomamos el trabajo de serlo. Porque eso de que las musas bajan, las musas siguen jugando con los faunos y no bajan nunca, si uno no hace el esfuerzo. Por el otro lado, para ser creativos necesitamos, y esto ya es a cargo de nosotros los docentes, necesitamos un desarrollo armonioso de los dos hemisferios cerebrales. Y digo un desarrollo armonioso y no un desarrollo equilibrado. El equilibrio está siempre en equilibrio. En cambio, la armonía está siempre en acuerdo, en feliz acuerdo sonoro, en el caso nuestro de los músicos, y en discordante acuerdo también sonoro cuando queremos hacerlo así. Entonces, pido un desarrollo armonioso. Un hemisferio derecho que vuele feliz, crecido, y un hemisferio izquierdo que ponga los pies sobre la tierra, porque no sé, volando, solamente no se puede hacer las cosas. Entonces, siguiendo con los términos, ya nos acercamos. Vamos a la educación artística. Como proceso educativo a través del desarrollo de lenguajes humanos que contempla las formas puras y las formas mixtas de las artes dinámicas y estáticas, y que se amplía y enriquece con los aportes de la tecnología, que tiene dos vertientes esenciales: la educación para el arte y la educación a través del arte. Y que, por favor, y eso tengámoslo en cuenta, es un derecho humano equivalente a la alfabetización. Y esto viene apareciendo desde la década del 70, en las reuniones de Venecia, y muy fuertemente en Monteacult, en México, en la década del 80. Es un derecho humano equivalente a la alfabetización, porque es un ejercicio, es una educación que nos permite un desarrollo en plenitud e integral. Entonces, es un derecho que debemos defender. Dentro de la educación artística tenemos la educación musical. Y, a mi criterio, la educación musical es responsable de desarrollar competencias para el uso de uno de los lenguajes más completos, complejos y exigentes que tiene el hombre, que es Nuestra Señora la música. Su privación o su fracaso arrastran carencias en los ámbitos sensoperceptivo, cognitivo y socioafectivo volitivo de los sujetos. Y esas carencias se transmiten generacionalmente. Ustedes son un pueblo que canta. Yo me acuerdo cuando era muy joven, que vine como coreuta con el coro universitario de Córdoba. En esa época estaba el presidente Frei. Y a mí me llamaban la atención muchísimas cosas de Chile que en Argentina no teníamos. Ciertos aspectos de libertad que no teníamos. Y era un festival de coro donde estábamos coreutas desde México hasta Ushuaia. Y además había coros de banqueros, coros de empleados públicos, coros de cocineros y coros en Chile que nosotros no teníamos en Argentina. Nosotros teníamos los coros formales, solemnes, importantes, uno de los cuales pertenecía. Pero esto, que si hay educación musical, hay música. Y si hay música, hay canto, que es la primera manifestación junto con la percusión. Y esto, si no nace en la familia, y además de la familia, en la tradición, y se canta en la casa, y se juega en el recreo, y se silba por la calle, hace que el pueblo sea un pueblo triste. Y un pueblo que canta, un pueblo que hace música, es un pueblo feliz, porque en última instancia está canalizando sus tristezas y sus alegrías. Vamos a ver algunos rasgos. Es lenguaje humano, y esto lo dice muy claramente Pep Alsina, porque tiene las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática. Nosotros decimos algo con la música, escribimos con una gramática musical y la aplicamos desde para hacer una buena noche feliz con 2 velitas, a hacer dormir el niño o silbar por la calle contentos. Surge espontáneamente durante el desarrollo del niño. El niño nace con la posibilidad de cantar
y canta aunque nadie se lo enseñe, y juega e inventa canciones. Por otro lado, es dinámica, intangible, inasible, y esto es una cuestión muy importante, salvo por la mente humana. Exige atención y pone en juego la sensorialidad, la sensibilidad afectiva y la inteligencia. Apela a todas las facultades humanas, porque no es lo mismo, y no quiero discutir con los artes plásticos porque soy muy amiga de ellos, pero no es lo mismo tener siempre el cuadro puesto ahí y cuando yo paso y lo miro y vuelvo y le encuentro miles de cosas, porque si la luz cambió, si yo me paré de otra manera, si mi humor era diferente, el cuadro crece y es dinámico y cambia. Pero resulta que la señora música nos dice: no, mijita, pare las dos orejas, no una sola. Atienda mucho, ponga su cabecita en funcionamiento, y la música me insume y me consume tiempo. Pero me da una felicidad que me permite estar sola caminando en la montaña y sintiendo acá una sinfonía de Mozart. Entonces, es intangible, salvo para la cabeza del hombre. Por el otro lado, es promotora, esto es interesante, me importaba, perdón, se adecua a todas las circunstancias, ya lo comenté, representa todas las culturas con especificidad e identidad. Si nosotros oímos una cueca, ya es chilena, y si oímos un huayno, está por ahí cerca de Bolivia, y si oímos un tango, seguramente está entre Montevideo y Buenos Aires, y si oímos una música celta, ya estamos pensando en los irlandeses, los escoceses, ¿me explico? Los galegos, que comparten, galegos, mejor dicho, irlandeses, escoceses, bretones y galegos, comparten una identidad gracias a la música, la identidad celta. Por otro lado, es promotora de variados nucleamientos humanos. La niñita puede ser feíta, flaquita, tener braques, pero si toca la guitarra, todos la van a mirar con buenos ojos. En cambio, si no, va a estar sentada y los otros van a estar bailando. Provoca fuertes nucleamientos. Y por el otro lado, canaliza la totalidad de las emociones. Desde que uno nace hasta que a uno lo entierran, la música nos acompaña. Y además dice qué sentimos respecto de la situación. Ahora voy a hacer una rápida, y voy a procurar que sea rápida. Y si es muy, muy lenta, ustedes me apuran. Yo he elegido, por admiración, por cariño, por respeto, una serie de autores que me parece importante tener en cuenta en esta sesión de educación, de didáctica de la educación musical. Algunos, todos los estudié porque mi tesis de educación musical era la música y el niño, y tenía que hacerlo. Y en esa época, siglo pasado largo, ¿no es cierto?, no había traducciones. Y como yo manejaba idiomas, no fue tanto por elección, sino por adjudicación mi tema de tesis. Yo podía leer lo que no estaba en español. Empiezo con Maurice Chevret. Maurice Chevret tiene toda su bibliografía en francés. Si alguna vez a alguien le interesa, yo puedo disponer y prestarla. Elabora el primero de sus 4 tomos en el año 23 del siglo XX. Y insiste desde el primer momento que la educación musical activa, la destinada a los chicos debe ser activa. No habla de enseñar la blanca, la negra, la corchea, la redonda y el silencio. Habla de jugar con música. Y dice, si la educación musical está bien realizada, si se sabe dejarle su atractivo musical, ninguna enseñanza aportará más alegría al alma de un niño. La música no se limita a idealizar nuestros sentimientos, traduce aquellos que no pueden expresarse en forma verbal y aún más cerca crea nuevos sentimientos. Cuando se habla del método Chevret decían, ¡ay, los métodos viejos! Es un método activo tan nuevo como el de hoy. Los textos son traducciones mías y son de originales. En segundo término, tomo a Emilio Jacques-Daltrous. No nos podemos olvidar de él. 1865-1950. La rítmica de él, de la famosa rítmica Daltrous, que acá tuvieron ustedes con André Haas, una excelentísima representante, tuve el placer de estudiar con ella, trabaja desde el convencimiento
de que hay una relación, que el ritmo es una experiencia biológica y fisiológica que está presente en la vida humana y que favorece el acercamiento a la música, lo cual es cierto, porque lo primero que hace el chico en el mundo, cuando entra a este mundo, y antes de entrar a este mundo también es moverse. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Recién en el año 20, 3 años antes del primer libro de Gervais, aparece el ritmo, la música y la educación, que primero fue concebida como una obra para que estudien los adultos, y después, dadas sus características, pasó a ser una obra de trabajar con niños. Siguiendo con la lista, vamos a Zoltán Kodály. Zoltán Kodály, 1882-1967. El método está basado en el valor del canto coral. Ustedes saben que trabaja con foronimia, ¿cierto? Y dice lo siguiente, me refiero a lo que él dice personalmente. Hasta mis 40 años viví la vida de un músico profesional sin prestar mayor atención al canto escolar. En el curso de mis investigaciones folclóricas, acuérdense que Kodály es uno de los mejores investigadores de la música búlgara, caí en la cuenta de que los niños de las escuelas rurales cantaban a menudo muchas buenas canciones, posición que suelen tener algunos académicos, ¿no es cierto?, que están acá, y la música folclórica está ahí, es muy diferente. Mientras lo poco que se enseñaba en las escuelas comunes era cualquier cosa menos canciones húngaras y bellas. Para introducir el folclore en las escuelas, tuve que luchar contra la práctica de los pedantes. Literal de Zoltán Kodály. Siguiendo con mi listado, entro al caso de Edgar Willems. Acá este es un caso especial. Yo tuve el placer de ser su alumna, fui su traductora cuando vino por primera vez a la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo era estudiante del último año, y después fui también su traductora en varias viajes de él en Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Educación Musical, de educadores musicales. Era un señor maravilloso, y a raíz de eso establecimos una excelente amistad que continuó después de mi matrimonio, y gracias a eso tengo de regalo toda su bibliografía absolutamente completa, cosa que no está ni en Argentina ni en Chile disponible. Por supuesto está en francés, lo que está traducido en español es lo que publicó Ricordi en Argentina. Willems lo único que decía, nunca dijo hagan esto, dijo el chico necesita esto, el niño goza de tal cosa, no es hagan esto, enseñen esto, nunca. Y dice, en la misma música estudiada bajo el ángulo de la naturaleza humana podemos hallar los principios fundamentales más apropiados para la educación musical. Y si nosotros relacionamos, tiene mucho que ver con la alegría, de la cual hablaba Gervais, y con el movimiento, del cual hablaba Dalcroze, y con el canto, del cual hablaba Kodály. Al referirnos a la naturaleza de la música, pensamos entre todo en sus 3 elementos fundamentales: el ritmo, la melodía y la armonía, tributarios de la vida fisiológica, afectiva y mental. Willems sostiene en su teoría que el ritmo es sumamente relacionado, o fuertemente relacionado, con las culturas afro, por su pasión por el movimiento y su facilidad, su aptitud para el movimiento. Que la melodía está relacionada mucho con las culturas orientales por la línea melódica que tiene una libertad de sonido, de ritmo, es decir, la melodía de ritmo marcado o ritmo libre. Y que la armonía es propia de las culturas occidentales, porque somos culturas mucho más pensantes desde el punto de vista cognitivo, no sé si más eficientes desde el punto de vista afectivo. Y si ustedes cierran un poquito los ojos y se imaginan lo que se ve en televisión, lo que se ve en películas, lo que se lee, lo que se estudia, es real. Las culturas africanas tienen esencialmente ritmo que acompañan con una melodía, pero la esencia de su expresión musical es rítmica. Las culturas orientales son absolutamente melódicas y modales, la mayoría de ellas. Y nosotros, los occidentales, siempre necesitamos el apoyo del pilar de la armonía para sentirnos
Y cuando es una pura melodía folclórica, ahí nomás le ponemos la armonía por debajo, primero, cuarto, quinto, primero, como para ser nosotros, ¿no? Pero la realidad es esa. Dice Willems, la educación musical debe seguir las mismas leyes psicológicas que las de la educación del lenguaje. Absolutamente cierto. Yo he hecho la experiencia por mis hijos, tengo 5, y 4 de los cuales han sido conejitos de India absolutos desde que nacieron, y realmente se puede trabajar con el niño jugando, eso sí, pero el proceso es exactamente el mismo. Así como aprende el lenguaje, aprende la música. Así como le sale la necesidad del lenguaje, le sale primero la necesidad del movimiento, le sale segundo la necesidad de la música y recién en tercer término la del lenguaje. Seguimos porque si me paro con Willems pasamos la mañana. Pasamos acá Orff, otro de los músicos que para mí, otro músico como músico, en la Filarmónica toca este fin de semana en Mendoza y tocan mi hija y mi yerno, Carmina Burana. Pero que como pedagogo me parece maravilloso. Orff nace en el 95, muere en el 82. Lamentablemente recién en la década del 70 más o menos se hizo traducción que la hicieron el maestro Gretzer y el maestro Yepes del método Orff. Con un problema. Hay también una traducción peruana, pero es más completa la traducción que publicó Barry en Argentina. Con un problema, el maestro Yepes es alemán. Entonces, su ritmo del lenguaje español está bastante, con el acento bastante corrido. Entonces, si uno no analiza mucho el trabajo, comete errores. En realidad, Orff empieza trabajando con Dorothea Günther y después termina la metodización de su obra, la hace con Hans Vergese, un alumno muy importante en su escuela. Él dice que el niño recorre ontogénicamente, los psicólogos se les ponen los pelos de punta, las mismas etapas que atraviesa el hombre hasta llegar al nivel actual. Por ende, la música para niños que aspira a actuar profundamente en su espíritu debe ser música elemental y diríamos primitiva. Seguimos entrelazando alegría, movimiento, canto, relación fisiológica, relación antropológica. ¿Qué es lo primero, las dos primeras cosas que hace un niño cuando hace música? Ad infinitum. Y después tortitas de manteca, patata. Recorre ontogénicamente las mismas etapas. Por supuesto que esto es una teoría psicológica superada, pero el que sea superada no quiere decir que sea descartada. Y eso es lo que tenemos que nosotros los didactas ponernos firmes. Sí, en la teoría, en la pura teoría, se debe superar, porque si no estaríamos estancados. Pero eso no quiere decir que lo superado no pueda ser aprovechable en alguna de sus partes. Luego viene Maurice Martenot, otro gran señor, también gran músico, como Orff, grandes músicos. No es el caso de Kodal, el otro gran músico, no es el caso de Chevey ni de Willems, que trabaja desde el juego. Hay una traducción del Cahiers du Maître y Quelques Cahiers du Travail, hecha por Ricordi, hecha por Violeta Hemsey en Ricordi, pero la importancia de la obra de Martenot está esencialmente, más que en su teoría, en los juegos. Los juegos de Martenot son insuperables. Juegos de dominó, juegos de naipes, son insuperables para trabajar la alfabetización musical. Y Monsieur Martenot dice lo siguiente, que la música es fuente de alegría para el alumno. Gracias a la expresión espontánea, rítmica y melódica, ustedes ven cómo se van concatenando todos estos autores. Gracias también a la creación, que tiene un valor liberador. Esta enseñanza no despierta únicamente un interés duradero por la música. La educación artística bien entendida llega a ser un precioso factor de educación general. Estamos hablando de un autor de 1898. Tengámoslo en cuenta.
La iniciación a un arte, si está bien entendida, si respeta la vida, es el más maravilloso antídoto contra el automatismo exagerado de la vida actual, que tiende a transformar a los seres en robots. A esto lo escriben más o menos en el año 50, en la década del 50. Fíjense ustedes, parten de la alegría, parten del canto, parten del movimiento, parten del juego, y eso hace que de a poco el chico apetezca a leer todo eso para agrandar su panorama, como pasa exactamente con la lectoescritura del idioma. El chico de golpe ya se cansa de que le cuenten los cuentos y quiere leer sus propios cuentos. Acá se cantan de que le canten las canciones, estar limitado al otro y quiere leer sus propias canciones o inventar sus propias canciones. Todos los músicos que hasta ahora venimos nombrando, todos preconizan el juego libre, y el juego libre implica improvisación y consecuentemente creación. Seguimos con el señor Suzuki, Shinoshi Suzuki, 1898-1998. Y esto es muy interesante. En un ámbito cultural diferente, obviamente, pero formado en Alemania, Suzuki llega a las mismas conclusiones y dice claramente: la enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye buena música desde el día de su nacimiento y aprende a tocarla, el mismo desarrolla su sensibilidad, disciplina y paciencia. Adquiere un corazón hermoso. Ustedes saben que además hay una cuestión que une a estos, salvo Chebet y Dalcroze. Todos son pedagogos o didactas de la posguerra. Kodály crea su método para sacar a los niños de la calle, los niños que quedaron huérfanos después de la guerra. Orff, previo a la Segunda Guerra, lamentablemente él tenía una fábrica famosa de instrumentos que todos conocemos, ¿no es cierto? Se la quemaron los nazis y resurge después de la guerra con fuerza, y ahí metodiza junto con Hans Verkehse la obra, ¿no es cierto? Suzuki hace su experiencia para sacar a los niños de Japón de la miseria de la guerra, los niños huérfanos, sacar a los niños de la calle. Es decir, es el convencimiento de que la música embellece la vida y que la música ayuda a salir de una desgracia. Hemos visto que todos hablan del ritmo, de la melodía, ¿no es cierto? De la armonía. Recién aparece el juego armónico con Orff, pero desde el punto de vista del uso de la pentafonía, así que no es la armonía desde el punto de vista intelectual, sino la armonía desde el punto de vista auditivo, dado que en la pentafonía uno puede superponer sonidos sin encontrar disonancias. Acá me tomo un interludio y aclaro esto, que todos estos señores han trabajado su didáctica desde la melodía o desde el ritmo, ninguno pensando desde la armonía. Y sin embargo, han sido el ritmo y la melodía presentados de formas muy diferentes. Y acá tenemos una ruptura interesante en otro gran pedagogo, el cual fui alumna, no entró en mi tesis. Es la misma edad, un poco mayor que yo, así que no estaba para publicar cuando yo hice mi tesis. Es Murray Schafer. Yo tuve la suerte de cursar con él en un seminario que organizó la Universidad de Cuyo. Y yo no sé si ustedes han leído sus libros, Limpieza de oídos, Un rinoceronte en el aula, ¿cierto? En realidad, él escribe esto para hacer ejercicios para sus alumnos, porque textualmente lo dijo en el seminario: a mí me importa un pito, me importaba un pito la didáctica, me interesaba que mis alumnos fueran buenos músicos. Y consideraba que para ser buenos músicos primero había que limpiarse los oídos de todas las malas músicas, y hay una ruptura importante. Su proceso educativo empieza desde el sonido puro y el silencio puro. No es un inicio musical, no son sonidos combinados como sería la música. No sé si me explico claramente o no. No es el ritmo y la melodía, son sonidos combinados, asibles por la memoria del hombre, inasibles desde lo visual.
Pero Schaeffer parte del sonido, de un sonido cualquiera. Y del silencio. Entonces empezamos a escuchar el silencio y nos damos cuenta de que el silencio no es tal, está lleno de sonidos, está pleno de sonidos, y que en esos silencios podemos escuchar cantidades de cosas maravillosas. Su trabajo didáctico parte de eso y dice: el tema que nos preocupa es el sonido y la tarea consiste en sugerir a los maestros algunos caminos que puedan ayudarlos a escuchar con mayor eficacia. Esto es un libro posterior a la aparición del rinoceronte del aula, limpieza de oídos y demás. Es decir, porque su método, que no es tal en su origen, aparece por una serie de ejercicios que hace para sus alumnos, que resultan de tal calidad que empiezan a utilizarse como una secuencia metodológica. Pero cuando él escribe esto, porque vuelvo a decirles, en su clase decía: me importa un pito la didáctica, me interesa ser músicos. Y dice: como músico tengo mis propias razones para desear que esto suceda, pero el escuchar es importante en todas las experiencias educativas. La escuela sucede en la escuela continuamente, aunque esto nos guste o no, pero el hecho de poseer oídos no garantiza su efectividad. Es decir, nosotros tenemos oído y oreja, y tenemos ojos y párpados. Podemos cerrar los párpados y no ver ni mirar, pero no podemos cerrar las orejas y no oír ni escuchar. Y el puro oír es nada más que una cuestión fisiológica. Si yo oigo y algo me atrae y entro a lo afectivo, escucho. Y si eso que oigo y escucho lo entiendo, entro al ámbito cognitivo. Pero oír por oír, es decir, ese dicho, oye como quien oye llover, es lo que suele ocurrir lamentablemente en la escuela. En efecto, muchos maestros me han comentado que advierten una creciente deficiencia en la capacidad auditiva de sus alumnos. Esto es algo muy serio, puesto que la educación de los sentidos, entre ellos la audición, es de fundamental importancia. A esto lo escribe Schaeffer mucho después de haber iniciado su trabajo, pero realmente su trabajo ha sido trascendente en la didáctica. Obviamente sigue usando la alegría, el sonido, el silencio, es decir, la música, el movimiento, la improvisación y la relación, una fuerte relación de música y juego corporal. Bueno, con eso terminamos el repaso de los autores y nos vemos que todos, sin excepción, fueron creativos e innovadores, cada uno en su espacio y su tiempo. Todos, sin excepción, comparten un principio unificador que es el mismo que nos nuclea hoy a nosotros, que es: la educación musical es fundamental para el desarrollo integral de las personas y todos pueden acceder a sus beneficios sin distinciones de capacidad o potencialidades específicas. Estos señores nos han dejado varios legados: la relación música-lenguaje materno, la importancia del desarrollo auditivo y el reconocimiento de los 3 niveles de audición a los que yo hacía referencia recién, la relación ritmo, ámbito fisiológico, melodía, ámbito afectivo, armonía, ámbito intelectual. Esta relación y esta distinción favorece la búsqueda de estrategias, la necesidad y el valor de utilizar el juego como estrategia didáctica. Ninguno de estos autores deja de nombrar el juego y de utilizarlo en su trabajo. También hemos recibido como herencia el valor de la canción en sus múltiples manifestaciones, académica, popular y folclórica. Las posibilidades que ofrecen las actividades vocales e instrumentales según cada niño, cada grupo y cada tradición. La necesidad de un clima creativo para favorecer la libre improvisación que lleva en su desarrollo, lleva al desarrollo de la creatividad. Y el reconocimiento de la sensorialidad y la sensibilidad como factores de desarrollo humano. Si yo no desarrollo la sensorialidad, no tengo un sujeto senso-perceptivo, va a pasar por el mundo
como si fuese nada. Si yo no desarrollo la sensibilidad para con el otro y para con lo otro, puede llegar a ser una excelente máquina, una inteligente máquina, pero de ahí no pasamos. Más legados. Los principios rescatados son vigentes, y eso para eso pongo las manos en el fuego. Desde un análisis profundo coinciden con los planteos actuales de la pedagogía y en su conjunto responden mucho a lo que Eliot Eisner dice. Desde una perspectiva educativa, las ideas acerca de la percepción y el aprendizaje humanos que no influyen sobre la práctica del aula tienen poco valor efectivo. Es decir, que si nos pasamos en una nube pedagógica, filosófica, antropológica volante, no hacemos ningún bien. La tarea consiste, dice Eisner, entonces en transformar las ideas en práctica y en poner a prueba estas ideas en las escuelas y en las aulas. Ese libro de Eisner realmente es recomendable. Muy bien. Disculpen, pero este resfrío me viene corriendo desde hace una semana. Bueno, acá viene el problema de las recetas, que las tenemos todos. Las recetas son exitosas si uno las aplica tal cual son. Si yo hago un pastel y lo hago exactamente con las mismas medidas y lo hago con los mismos elementos, seguramente y con la misma temperatura de horno voy a tener un buen pastel. Pero resulta que un pastel es un pastel. Pero una receta para un ser humano debe ser una idea para aplicar según ese ser humano. Porque cada ser humano es único e irrepetible y tiene sensibilidades y circunstancias, capacidades, potencialidades y voluntades y trae consigo un capital cultural diferente. Entonces, en educación musical es imprescindible pensar, investigar, analizar, estudiar, experimentar. Pero yo pongo la pregunta, pero ya doy la respuesta. No podemos aplicar recetas. De ninguna manera. En educación musical tenemos que pensar, crear, compartir, pero no recetas. Y los metodólogos que hemos analizado recién, ninguno da la receta. El que toma su trabajo como receta es que no sabe leer. Claramente. Le he marcado una serie de momentos. Este es trabajo personal mío de investigación. La iniciación de la educación musical durante el embarazo. Porque el niño escucha en el seno materno y tiene el derecho a escuchar canciones y ser recibido con canciones. En los primeros contactos desde el nacimiento, ¿qué hacer? Cantar, tararear, trabajar, siempre sin estridencias. Relacionar movimiento y sonido. Maurice Debes habla de una relación entre movimiento y sonido para desarrollar, por un lado, la memoria musical con una misma canción y luego la capacidad el caudal de elementos musicales con otra canción. Y hacer siempre diferentes canciones para evitar los reflejos condicionados. Siguiendo más adelante, viene el tercer momento, la expresión integral del juego exploratorio. Y que hay que hacer siempre, jugar con los sonidos, con el silencio a partir de la palabra. Por ejemplo, el método Orff empieza el primer ejercicio cuando dice apple. Nosotros no podemos decir en español manzana, árbol de manzana. Tenemos que buscar otra palabra. Y ese fue uno de los grandes errores. Es decir, tenemos que tomar la idea, pero no podemos aplicar la receta. ¿Queda claro? Entonces, en este momento, el chico ya está en la básica, ¿no es cierto? Tenemos que cantar, saltar, desplazarse, ¿no es cierto? Y el chico empieza a entrar en las relaciones interpersonales, entra al proceso de juego comprometido. Es otro tema que es una teoría que hemos trabajado con Jovita Comendator. Más adelante, donde entra ya en el periodo del comprometido y el desarrollo de la creatividad, aprender a compartir, realizar juegos de eco rítmico, melódico, eso está mucho, lo tienen mucho en Orff, lo tienen mucho en Willems,
¿no es cierto? Lo tienen mucho en Martenot, la lotería de Martenot es maravillosa para realizar ese trabajo, y escuchar, analizar, criticar, aceptar ser criticado, incursionar intuitivamente en las estructuras musicales de mayor complejidad y entrar en las tradiciones y las nuevas tecnologías. Es decir, mi historia, mi hoy y hasta dónde voy. Más adelante, donde ya el chico es capaz de competir, es decir, psicológicamente el ganar y el perder tienen un valor de aprendizaje también, que sería el proceso del juego competitivo, trabajar la exploración sexoperceptiva permanentemente. Acuérdense que en esta edad ya son preadolescentes y necesitan retomar su relación fisiológica con el mundo, desde el espacio, el sonido y demás. Afianzar competencias en la ejecución de diversos instrumentos, y acá tienen mucho material en tanto Orff como Willems de base, porque Willems tiene un inicio a la educación en el piano muy interesante, que lamentablemente no está traducido en español. Los cuadernos que más bien falta traducirlos, pero son partituras en última instancia, pero no están. Y Kodály con su trabajo coral. Ahora bien, ¿qué pido? Pido respeto. Creo que la didáctica de la educación musical, la didáctica de cualquier asignatura, cualquier trabajo de relación, de enseñanza, aprendizaje, evaluación, con niños, con adolescentes o con adultos, requiere respeto, en este caso por los autores que durante un siglo han defendido la educación musical para todos los niños y que la han alimentado con sus aportes. Pero pido respeto para los educandos. Eso lo escribo en otro libro que hice con la aplicación del juego. Para los educandos, ¿por qué? Porque los educandos no son una hoja en blanco, ni tampoco un número estadístico de una serie de sujetos hechos a medida y con absoluta semejanza. Son personas que reúnen en sí todas las características que resaltamos en el hombre. Son individuos pensantes, circunstanciados, dotados de múltiples inteligencias, según Gardner, y de múltiples memorias, según Willems. Son libres, racionales, afectivos y motrices, dueños de un potencial biopsicológico que probablemente, según Gardner, no alcancen nunca, pero que no desarrollarán si no reciben la estimulación del medio que les permita hacer crecer en sí mismos la naturaleza plural de su potencial intelectual. Es importante el respeto para nuestros educandos porque son un sujeto social, eje y razón fundamental de la educación. Y lo último, la educación como actividad sustantiva para el desarrollo del hombre exige atención prioritaria a cada persona. Atención prioritaria a cada persona, no a la masa. Para cumplir cabalmente nuestro rol, necesitamos usar permanentemente el pensamiento creativo sumado al conocimiento profesional, que deben ser herramientas de uso cotidiano. No nos podemos quedar con la carpeta del año pasado o la de la maestra del quinto grado cuando a mí me tocó el quinto. Por otra parte, nuestro lenguaje, la música, exige pasión, dedicación y atención. Les agradezco la paciencia. Muchas gracias.